Entonces, arranquemos. Primero que todo, ¿qué es la flexibilidad mental? La flexibilidad mental es la capacidad que tiene nuestra mente de adaptarse a nuevas circunstancias. Cuando la vida nos presenta algo que llamamos problema, no es otra cosa que algo que nuestra mente no tenía pensado que íbamos a llegar allá. Es algo diferente, es algo que no estaba dentro de la rutina normal. Entonces, cuando se nos presenta un problema, nuestra mente, si no es flexible, va a chocar contra ese problema y no lo va a lograr solucionar. La flexibilidad mental es la capacidad de adaptarnos a nuevas circunstancias que puede ser o porque la vida nos lo presenta o porque yo mismo me hago ese reto por opción mío de decir quiero mejorar, quiero cambiar, quiero una nueva vida, quiero unos nuevos hábitos. Y entonces ahí es donde la mente tiene que adaptarse a esas situaciones. Pero aquí viene el primer problema. ¿Cómo funciona nuestra mente? Y nuestra mente tiene un 90% inconsciente y solo un 10% consciente. Y el gran problema es que ese 90% no cambia. No cambia por sí solo. No le gusta cambiar. Está diseñado es para repetir. Por eso es que los hábitos, las costumbres, las repeticiones nos encantan a los seres humanos. Nos encantan. Es una delicia cuando uno llega a su casa y ve que todo está igualito y uno dice, ¡ah, qué delicia! Cuando estoy en un curso, la gente sale del salón a un refrigerio y vuelve, y ¿saben en dónde se sientan? En el mismo puesto. ¿Por qué en el mismo puesto? Porque nuestro inconsciente siempre va a querer hacer lo mismo, siempre va a querer repetir, siempre va a querer tener una rutina. Básicamente por dos cosas. Primero, porque gasta menos energía. Digamos que cada vez que yo pienso en algo diferente, pues tengo que gastar energía. Y nuestra mente está diseñada para ahorrar energía, obviamente. Es mucho más fácil repetir siempre lo mismo porque no estoy generando un esfuerzo grande que genera un gasto de energía en el cerebro. Pero también porque está diseñado para eso. El cerebro inconsciente lo único que hace es coger aprendizajes que yo ya he tenido, repeticiones, y las vuelve rutinas. Voy a poner un ejemplo. La primera vez que yo aprendí a manejar carro, yo estaba al lado de mi papá. Me senté en el carro. Yo ya sabía la teoría. Yo ya sabía el tema del clutch, el tema del freno, el tema del acelerador, los cambios. Ya lo sabía, pero nunca había manejado. Y entonces mi papá me dice, primero, mete el clutch. En ese momento yo miro los pedales, me concentro con el consciente. Uno se concentra con el consciente. Concentración es centración en el consciente. Me concentro en el clutch y lo presiono. Y en ese momento no hay nada más en mi mente sino el clutch, el embrague. Luego mi papá me dice, ahora pon primera. Y entonces yo me concentro en la palanca de cambios y trato de meter la primera. Bueno, si era un Renault 4 tocaba como así. Y apenas meto la primera, lo único que pasa en mi consciente, en mi cerebro, es que estoy concentrado en la palanca de cambios. Es más, a veces me concentraba tanto en la palanca de cambios que soltaba el clutch. Pero bueno, estaba ya con el enclochado, primera, y mi papá me decía, ahora, ve soltando el clutch despacio y acelerando y busca un equilibrio entre los dos. Miércoles, esto era terrible porque el carro brincaba, se apagaba, saltaba, era una operación súper complicada. Pero en una de esas de pronto arrancaba el carro y yo decía, voy manejando, y mi papá me decía, sí, pero mire para el frente. Y yo le decía, no puedo mirar al frente porque estoy pensando en el clutch, en el freno, en el acelerador, en el timón, en los pedales, en los cambios, en el espejo, en mi papá. O sea, tenía tantas cosas en la cabeza que no podía hacer nada más.
Eso pasa porque cuando yo aprendo algo nuevo, tengo que usar el consciente para aprender, para hacer algo diferente. ¿Cómo creen que manejo hoy en día? Inconscientemente. Es decir, yo me monto en el carro y yo no tengo que concentrarme en el clutch, ni en el freno, ni en el acelerador, en nada, pero mi inconsciente es el que hace todas esas funciones y ya sabe cómo hacerlo. Siempre, primero mete el clutch, después mete primera, después suelta el clutch levemente y acelera para crear un equilibrio y ya lo hace automáticamente. Todo lo que hemos aprendido en la vida tiene esa secuencia. La primera vez que lo hacemos es un gran esfuerzo, tenemos que concentrarnos, pero después de que lo hacemos muchas veces, se nos vuelve normal y se nos vuelve un hábito y se vuelve totalmente inconsciente. Entonces, el consciente nos sirve para cambiar, para aprender cosas nuevas, el inconsciente para repetir y para hacer cosas rutinarias, labores rutinarias. Hoy en día, cuando tú estás en un día normal, el 90% de las cosas que haces, el 90% de tus pensamientos son inconscientes. Tú caminas, pero no tienes que concentrarte en la caminada. Tú respiras, pero no piensas en respirar. De hecho, en este momento seguramente estás haciendo un chequeo a ver si sí estoy respirando, porque no es consciente, no me doy cuenta. Simplemente es algo que ya se volvió rutinario. Por eso cuando la gente hace yoga o hace algún tipo de meditación, se centra en la respiración. Algo tan sencillo y tan básico, pero que se nos vuelve rutina y ni nos acordamos que estamos respirando. La segunda característica del cerebro inconsciente que nos influye en esta flexibilidad mental es que el inconsciente, 90% del cerebro, todo se lo cree. Todo. Es decir, no tiene ningún filtro para ver si la información que le llega es verdadera o es falsa o es exagerada o es irónica. Nada. El cerebro inconsciente recibe una información y se lo cree. Les voy a contar un cuento para entender muy bien cómo es que funciona eso y creo que a todos nos ha pasado. Yo llegué un día, viernes, 6 de la tarde, llego a mi casa, saludo a mi esposa y le digo, ¿qué tal si nos vamos a cine? ¿Qué tal si vamos a ver una película? Y ella me dice, bueno, rico, me parece chévere. Bajamos, cogemos el carro, nos vamos hasta el centro comercial, parqueamos en el sótano de parqueaderos del centro comercial, subimos, compramos las boletas y cuando llegamos la señorita nos dice, en este momento solo tengo una película disponible y es de miedo, de terror, de suspenso. Nosotros nos miramos y dijimos, bueno, pues ya estamos acá, pues entremos. Y entramos a ver la película. En una de las escenas, uno de los protagonistas estaba en el sótano de parqueaderos de un edificio. Él tenía que caminar hacia su carro, pero su carro estaba lejos, solo y oscuro. Y apenas el hombre comienza a caminar hacia su carro, comenzó la musiquita. Esa es la de Tiburón, pero es que no me sé otra, entonces la voy a usar en la historia. Y mientras más se acercaba al carro, más rápido y más fuerte la música. Y uno en ese momento comienza a correr más rápido, casi que al ritmo de la música. Cuando el señor llega al carro, suena y abre la puerta y no pasa nada. Y se monta en el carro. Y arranca y sale del parqueadero y coge una carreterita que curiosamente es angosta, oscura, sola, con neblina. Y sigue la musiquita. Y uno ya se comió pues el maíz, las uñas, todo. Y de pronto, del asiento de atrás del carro, se levanta un psicópata con un hacha. Y no les cuento el resto de la historia porque es horrible. Pero después se acabó la película, encendieron las luces del teatro. Mi esposa y yo nos preguntamos, ¿estás bien? Sí, completa, bueno, muy bien. Y bajamos al sótano de parqueaderos del centro comercial donde estábamos parqueados.
Cuando habíamos llegado, el centro comercial estaba lleno, estaba repleto. Y me tocó parquear por allá en una esquina, lejísimos. Pero a las 11 de la noche que se había acabado la película, mi carro estaba lejos, solo y oscuro. Y comenzamos a caminar hacia el carro. Y apenas llegamos al carro, adivina qué fue lo primero que hicimos. Sí, miramos el asiento atrás del carro. ¿Por qué? Por si acaso. ¿Mm? Básicamente miramos el asiento atrás del carro porque nuestro inconsciente todo se lo cree. El consciente, que solo el 10%, dice, es una película, eso es mentira, eso no es verdad, eso no me va a pasar a mí. Pero el 90% del cerebro dice, eso pasó. Es decir, para el inconsciente es lo mismo verlo en vivo, verlo en película o que alguien me lo cuente. No importa, recibe la información y ahí queda. Esto sirve para muchas cosas. Por ejemplo, la gente de mercadeo lo ha usado muy bien. Nos pone precios que dice $9.99. Y el consciente dice, a ver, esos son 10. Pero el inconsciente dice, es $9.99, es menos de 10. Y uno termina comprando. O por ejemplo dicen, solo por hoy, últimas unidades, edición limitada. Y todo eso lo que hace es que le llega al inconsciente e inconscientemente nos dan más ganas de comprar. La mayoría de nuestras compras son inconscientes. Por eso el mercadeo antes se basaba mucho en el top of mind, en lo primero que llegue a mi cabeza, en que la marca tenga una recordación alta en mi memoria, en mi cabeza. Y hoy en día es más el top of heart, cuando yo me conecto emocionalmente con la marca. Y si ustedes miran los comerciales y la publicidad de hoy en día, está la gran mayoría dirigida a llegarle a las emociones de las personas. Y las emociones están en el inconsciente. Entonces, teniendo ese cerebro que el 90% no cambia, no es flexible, no le gusta, pues aparece el 10%. Y el 10% es el consciente. Y el consciente es el que puede llegar a entrenar al inconsciente para que éste se vuelva más flexible, para que éste se amplíe, tenga una visión más amplia. Y eso es lo que hay que hacer. Hay que entrenarnos conscientemente para entrenar al inconsciente. Y esto se hace con cosas muy sencillas, pero hay que tener muy claro qué cosas del día a día no nos sirven y qué cosas en el día a día sí nos sirven. Y eso es lo que vamos a ver en este momento.